Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, líderes en nutrición? Qué gusto saludarles. Esta vez les tengo una entrevista muy interesante para todos aquellos que les interesa la nutrición en el deporte. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Juan del Coso. Él es director del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Y bueno, pues platicamos con él sobre el uso de la cafeína en algunas disciplinas, como por ejemplo, y esto me llamó muchísimo la atención, en gamers, en jugadores de videojuegos, jugadores profesionales de videojuegos. ¿Cómo influye la cafeína en ellos y en otras disciplinas con otros deportistas? Pero específicamente nos centramos en cuáles son las ventajas de consumir cafeína durante el ejercicio, durante la práctica de algún deporte, si esto les da alguna ventaja. Entonces, ¿qué les parece si vemos esta entrevista y regresamos? Muy bien, aunque, bueno, eso te da ventaja de planear las cosas de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente el hecho de que de alguna manera participes en la dirección de un laboratorio de investigación te da la opción de poder diseñar investigaciones y, bueno, intentar hacerlas de alguna manera a tu gusto, ¿no? En el ámbito de la investigación en el que yo he trabajado y sobre todo en el que me he movido en los últimos años, es intentar hacer que las investigaciones sean ecológicas en el sentido de que se parezca lo máximo posible al ambiente en el que está el deportista. Y aunque esto suena un poco raro decir una investigación ecológica en el laboratorio, pues la verdad es que sí que se puede hacer. O si no, pues sacar todo el material del laboratorio directamente al campo de fútbol, pista de baloncesto, pista de voleibol, donde está el jugador o la jugadora para poder hacer las investigaciones. Así que liderar un laboratorio siempre es beneficioso en ese sentido. Sí, sí, en realidad he estado, bueno, hice una investigación rápida sobre tu trayectoria, vi 200 y fracción de publicaciones que hay. La más reciente que vi que está ahí, que es de junio, sobre el efecto de la ingesta, ayuda de la cafeína en la precisión del golpe y tiempo de reacción en jugadores profesionales de deportes electrónicos. Eso es. Eso me llamó muchísimo la atención porque dije, deportes electrónicos que en este momento tienen un auge enorme, pues lleva esa, lleva ese interés. ¿Sigues trabajando con este elemento, con la cafeína? Sí, bueno, básicamente ahora mismo en mi dinámica de trabajo, en la parte de investigación, tengo tres líneas que son importantes. La primera de ellas está relacionada con el uso de estimulantes para incrementar el rendimiento deportivo. Y dentro de esta línea, quizá la más importante sea el uso de cafeína. El efecto ergogénico de la cafeína en bastantes situaciones deportivas está bastante establecido. Hemos estado trabajando en esto en los últimos años, pero todavía hay dudas, sobre todo en deportes en los que se requiere precisión y una habilidad técnica importante. Se especula sobre si la cafeína, primero, puede ser que no tenga ningún efecto, o incluso hay gente que especula que pueda ser negativa porque te ayude a ser menos preciso, a incrementar el rango de error. Y de ahí, de esta línea, es donde surge directamente la investigación que hicimos con jugadores profesionales de e-games. Eh, Fíjate que aquí en este caso la precisión es increíble, o sea, es increíblemente importante porque, por ejemplo, en la investigación que llevamos a cabo, nosotros aplicamos o estudiamos el efecto de la cafeína sobre un juego que ellos utilizan normalmente para entrenar. Es un juego donde aparecen dos puntos verdes, entonces ellos tienen que disparar y el juego te da la capacidad de medir el rango de acierto que tienes y también el tiempo de reacción. Estos puntos, pues en función del nivel que pongas, se van separando más y sobre todo aparecen y desaparecen muy rápido en la versión que está diseñada para jugadores profesionales. Entonces, fíjate que la precisión es tan importante y de hecho ellos están tan sumamente entrenados que en la parte en la que hicieron placebo, del 100% de objetivos que les salían, ya acertaban el 98%. O sea, algo que
yo estuve jugando, ¿no? Para ver cuál era mi destreza comparada con la de ellos. Y bueno, yo solía acertar más o menos entre el 30 y el 50%, sobre todo porque los objetivos, cuando quieres mover el ratón para poder dispararlos, el objetivo ya ha desaparecido en tiempo. Entonces, claro, la cafeína en teoría podría tener un margen muy pequeño porque si ya alguien en una situación placebo acierta prácticamente todos los objetivos, pero fíjate que la cafeína consiguió aumentarlo, si no recuerdo la cifra exacta, pero aproximadamente al 9%. Parece que es una diferencia pequeña, pero probablemente esto es la diferencia en que un jugador de juegos electrónicos se quede en una ronda previa o pueda llegar a la final. Entonces sí, ahí, como te decía, estamos con la línea de cafeína, ya viendo en situaciones diferentes. También estamos trabajando sobre algo sobre lo que se especuló en los años 70, pero que luego se abandonó, sobre todo porque no se investigó correctamente, que es el efecto que puede tener también la cafeína para incrementar la oxidación de grasa. Sobre esto hemos hecho un par de investigaciones recientes. Y luego también estoy trabajando en el ámbito de la genética y rendimiento deportivo y también en el ámbito del antidopaje. O sea que más o menos suplementación deportiva, genética en el ámbito del deporte y antidopaje son las tres líneas en las que estoy trabajando ahora. Sí, la cafeína estuvo prohibida desde el año 1984 hasta el año 2004. La pregunta es que ¿quién prohibía la sustancia? Bueno, pues en ese momento no había ninguna agencia que se encargara de la lucha contra el dopaje a nivel internacional. La manera en la que funcionaban pues era básicamente las comisiones médicas de cada federación internacional y también había una recomendación de la comisión médica del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, más o menos todas ellas entendían que la sustancia debería estar prohibida. El problema es que un deportista solamente por tomar cafeína no daba positivo, sino que tenía que superar un determinado límite en la orina, que era 12 partes por millón. Como te decía, el problema de este límite es que para que una persona diera en su orina 12 partes por millón, pues tenía que haber tomado una cantidad ingente de cafeína. Entonces había muy pocos deportistas que dieran positivo, que fueran sancionados, aunque sí, en la literatura o incluso en la historia periodística uno puede encontrar casos de deportistas que en este tiempo dieron positivo por cafeína, pero era muy poco común. Y en el año 2004, pues como vieron primero que la cafeína se está utilizando de manera generalizada, no había una gran cantidad de información que nos hablara de grandes efectos secundarios. Y en tercer lugar, que esto también es muy importante para el ámbito de la lucha contra el dopaje. Es una sustancia que relativamente todo el mundo puede acceder a ella, que es una sustancia muy barata. Esto también es una manera de equilibrar a que países más ricos o deportistas más ricos y deportistas con menos recursos económicos al final también se igualen porque tienen la capacidad de acceder a sustancias que son baratas, pues decidieron permitirla. Y desde el año 2004 está en una cosa que hay mucha gente que no conoce que existe, que se llama el programa de monitoreo, Monitoring Program, de la Agencia Mundial Antidopaje. Tenemos la lista de sustancias prohibidas que va cambiando cada año y luego está esta pequeña lista que es de sustancias que están permitidas, pero que la Agencia Mundial Antidopaje está investigando sobre ellas para saber si en el futuro debería prohibirlas. Entonces, desde el año 2004, fíjate, ya han pasado 16 años, sí. WADA ha incluido a la cafeína en la lista el Monitoring Program, de tal manera que siguen teniendo interés. Pero finalmente no lo están moviendo. Aquí el paso podría ser que decidieran volver a incluirla en la lista de sustancias prohibidas o que directamente ya eliminaran toda su vigilancia y la cafeína fuera una sustancia permitida como es hoy, pero además que no estuviera vigilada. Ya que nos hemos puesto a hablar aquí, yo te voy a dar mi opinión porque más o menos es en lo que está trabajando en los últimos años. De hecho, sí. Yo estoy trabajando en la parte antidopaje para intentar mostrar primero si la cafeína tenía un efecto negativo para la salud de los deportistas, además de incrementar el rendimiento deportivo, porque estos son dos de los criterios con los que trabaja la Agencia Mundial Antidopaje para prohibir las sustancias. Y en segundo lugar, también estuvimos trabajando sobre metodologías para poder detectarla. Normalmente, determinar una concentración de cafeína en orina que pudiera separar a aquellos deportistas que están tomando dosis muy elevadas de deportistas que están tomando una dosis que normalmente se puede entender social.
Y para mí en el año 2020 la idea sería que yo creo que de alguna manera sí que habría que limitar el uso de grandes dosis de cafeína. Porque, bueno, probablemente la sustancia en una dosis moderada, incluso las que se recomiendan en el ámbito del rendimiento deportivo, que es llegar hasta más o menos 6-9 miligramos por kilogramo de peso, probablemente son inocuas para la mayor parte de deportistas, pero hay deportistas que están tomando dosis muy elevadas, mucho más que esto. Entre otras cosas porque la cafeína también tiene un efecto de tolerancia, entonces una persona que toma habitualmente una dosis muy elevada de cafeína para entrenar mejor, pues de alguna manera como que va requiriendo cada vez más. Y en estos casos sí que puede haber un efecto secundario negativo. Entonces yo creo que habría que incluir algún límite para poder evitar que los deportistas eh, estén tomando dosis muy elevadas. Fíjate que yo creo que ya en estas dosis tan elevadas ya no hay un efecto en el rendimiento. Básicamente lo que hace el deportista es cubrir un poco la dependencia que tiene de la sustancia. O sea, que no es tanto limitar por el efecto que tiene el rendimiento, que se puede encontrar a dosis más bajas, pero sobre todo limitar para que la gente no esté tomando dosis que puedan ser perjudiciales para su salud. Entonces, bueno, esa es más o menos la visión que tengo a día de hoy, pues probablemente no es compartida para otras personas y desde luego es curiosa porque justamente lo que yo estaba investigando o lo que yo he demostrado en los últimos años en las investigaciones en las que he participado es que la cafeína es una sustancia muy potente en términos de ergogenia y con un bajo riesgo de efectos secundarios. Pero claro, porque nosotros cuando hacemos una investigación, el propio comité de investigación ya nos está pidiendo que utilicemos dosis bajas para no poner en riesgo la salud del deportista. Pero claro, eso es lo que nosotros investigamos. Lo que hace el deportista luego en su práctica habitual a veces es tomar 3, 4 o 5 veces la cantidad que nosotros investigamos. Y ahí sí que hay datos y evidencias, quizá a lo mejor no tanto científicas, pero sí datos basados en la experiencia, incluso reportes anecdóticos, incluso te diría que indican que tiene un efecto negativo bastante importante. Es uno de los mitos relacionados con la cafeína, como el que te decía anteriormente también sobre el efecto negativo en precisión, pero que está muy poco soportado por los datos científicos. La cafeína es una sustancia con bastantes curiosidades, ¿no? La primera de ellas es que se absorbe de una manera muy rápida, o sea que podemos tenerla ya con valores elevados después de ingerirla de manera oral, prácticamente 15 minutos en valores bastante elevados. Tiene la posibilidad de cruzar prácticamente cualquier tipo de membrana, que esto le da la posibilidad de afectar a diferentes tejidos. Cruza la barrera hematoencefálica y luego de alguna manera tiene una vida media, bueno, pues no es excesivamente elevada, pero sí que permiten en este caso que la sustancia se mantenga relativamente elevada al menos 4 o 5 horas en el plasma. Entonces, bueno, pues durante este tiempo la cafeína sí que tiene la posibilidad de producir un efecto importante. Entonces, bueno, después de este tiempo, después de estas 5 horas, ¿qué es lo que sucede? Pues que probablemente el deportista va reduciendo la cantidad de cafeína que hay en el cuerpo y entonces, claro, ya no es tanto el bajón en sí, sino el hecho de que si uno estaba en una situación estándar, toma cafeína y sube, en el momento en el que la cafeína se va reduciendo, vuelve al valor inicial. En algunas situaciones deportivas, sobre todo en las que tienen una duración de más de 5 horas, en este caso lo que se recomienda es volver a tomar una dosis de cafeína para subir de nuevo la cantidad de cafeína que hay en el plasma y volver a tener ese efecto ergogénico. O sea que, dicho de alguna manera, sí, bueno, hay un bajón que está relacionado con el propio, entre comillas, bajón de la cantidad de cafeína que hay en el plasma. Pero tanto como entenderlo de rebote, que un deportista al final pueda tener un efecto negativo por tomar cafeína, ya te digo que a mí me hubiera encantado encontrarlo porque hubiera sido uno de los argumentos que yo podría haber utilizado a Agencia Mundial Antidopaje para decir, oye, fíjense que es que aunque te incrementa el rendimiento deportivo, pero fíjate que los deportistas al final les pasa esto, o sea, ellos se encuentran muy mal. Nosotros habremos hecho investigaciones con aproximadamente 1000 deportistas y
y no hemos encontrado directamente este bajón, entendido como hablamos o como comentábamos antes, como una reducción del rendimiento deportivo que esté por debajo de una situación controlada o de una situación utilizando un placebo. Sí, sobre cafeína ahora en lo que estamos investigando, a mí, después de ver que la sustancia es extremadamente potente para incrementar el rendimiento deportivo, y yo creo que eso ya está demostrado prácticamente en la totalidad de los deportes. Fíjate que hasta ahora tenemos también evidencia de juegos electrónicos. Yo estaba muy interesado en esto que te comentaba de que la cafeína tiene la capacidad de afectar a tantos tejidos. Estaba viendo el efecto que podría tener para la oxidación de grasas. Fíjate aquí qué curioso, la primera investigación sobre el efecto de la cafeína en el rendimiento deportivo la hizo Costil, no recuerdo si estuvo publicada en el año 1974. Entonces aquí en esta investigación pionera reportó que la cafeína podría incrementar la oxidación de grasas, de tal manera que cuando uno está haciendo deporte va utilizando más grasas, reserva el carbohidrato para el final. Ya sabes que el carbohidrato se suele utilizar cuando realmente estamos en una situación de alta intensidad, de tal manera que en las fases iniciales de la prueba deportiva utilizaba más grasas, ahorraba carbohidrato y podría utilizar el carbohidrato para la parte final para incrementar el rendimiento deportivo, ¿vale? Ha estado algo que se vio al principio. Pero un montón de investigaciones después han encontrado básicamente que ese efecto no estaba. Pero básicamente porque para buscar ese efecto uno tiene que investigar intensidad moderada del ejercicio, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo diseño una investigación con cafeína, aplico un estudio aleatorizado, doble ciego, en el que 10 personas, 10 ciclistas, les voy a dar una dosis de cafeína, otro día una dosis de placebo, y les voy a poner que hagan 1 hora del ejercicio a la máxima intensidad posible. Y les voy a medir con un analizador de gases, voy a ver la cantidad de carbohidratos y de grasas que consumen. ¿Qué me voy a encontrar aquí? Pues me voy a encontrar aquí que el deportista, cuando ha tomado cafeína, en esa hora de ejercicio ha hecho una mayor distancia, ¿vale? Normalmente se mide en términos de vatios. A lo mejor ha tenido una mayor frecuencia cardíaca. Y alguien dice, ¿la cafeína afecta a la frecuencia cardíaca? No. La cafeína es que te permite ir más rápido, entonces, claro, si vas más rápido necesitas una mayor frecuencia cardíaca para poder rendir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la intensidad del ejercicio aquí no está anclada. Lo que está anclado es la duración de la prueba, 1 hora. Y alguien calcula y dice, oxidación de grasas. ¿Ha oxidado más grasas con la cafeína? No, tampoco sale en la investigación. ¿Por qué? Porque, claro, como el deportista con cafeína está yendo más rápido, básicamente cuando va más rápido es porque, bueno, has estado utilizando los carbohidratos, que es el sustrato energético que te da una mayor intensidad, ¿vale? Entonces, estas investigaciones, pues hay muchas en este sentido que han llegado a decir la cafeína incrementa el rendimiento deportivo. Algunos han llegado a especular que la cafeína incrementa la frecuencia cardíaca, aunque ya te digo, el matiz o la interpretación para mí es incorrecta, y han llegado a decir que no tiene un efecto sobre la oxidación de grasas, que para mí también el matiz es incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú quieres investigar realmente esto, tienes que olvidarte de dejar que la intensidad del ejercicio sea libre y tú tienes que fijar la intensidad del ejercicio, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos investigando nosotros ahora? Estamos poniendo a deportistas que hacen de nuevo 1 hora de ejercicio, pero en vez de ir a todo lo que pueden, ya sabemos que la cafeína te permite ir más rápido, les decimos que vayan a una intensidad moderada. 60% estamos utilizando, más o menos el 60% del consumo de oxígeno máximo, o para ser más específicos, primero les medimos dónde tienen el pico de oxidación de grasas y les decimos que vayan a esa intensidad. Y los deportistas están durante la hora, o bien con placebo o bien con cafeína, a esa intensidad moderada, y medimos aquí pues las mismas variables que medíamos en la otra investigación. ¿Hay un efecto sobre el rendimiento? No, no lo hay. Al contrario que el otro, no lo hay porque el objetivo no es rendir. Uno va despacio, va al 60% del consumo de oxígeno máximo. ¿Hay efectos sobre la frecuencia cardíaca? Tampoco. Fíjate que la conclusión es contraria a la investigación anterior. ¿Hay un efecto sobre la oxidación de grasas? Aquí sí que hemos encontrado que hay un efecto sobre la oxidación de grasas. Entonces ahora es donde estamos investigando, es ver qué hace la cafeína cuando realmente tú no te la tomas para rendir y para ir más rápido, sino que simplemente te la tomas porque el objetivo de la sesión de entrenamiento es oxidar grasas. Y
el objetivo es oxidar grasas, pues uno debería ir despacio. Y entonces aquí estamos viendo que tiene una efectividad bastante importante. Ya lo hemos visto en pruebas que tienen un carácter aeróbico. En el futuro a mí me gustaría investigar qué efecto tienen en pruebas que tienen un carácter intermitente, donde la intensidad del ejercicio no es estable, sino que va variando. De tal manera que en algún momento no poner grandes intensidades, pero sí ir variando la intensidad dentro del rango aeróbico y ver si también la cafeína funciona en este término. Básicamente para que de alguna manera cuando una persona o un nutriólogo, mejor dicho, pueda recomendar cafeína a un deportista, pueda decirle, a ver, hoy te toca entrenar rápido, lo puedes tomar porque te va a hacer ir más rápido. Hoy te toca intensidad moderada, larga duración, pues mira, la vas a tomar, pero no con el objetivo de ir más rápido, sino con el objetivo de oxidar grasa, ¿vale? O sea, básicamente estamos trabajando en esa línea ahora. Claro, de alguna manera aquí tiene que ver un poco con los mecanismos por los que funciona la cafeína. Sí. Cuando estoy tomando la cafeína para rendir, básicamente el mecanismo es que la cafeína bloquea unos receptores que están vinculados con un sistema que nosotros tenemos de retroalimentación vinculado a la fatiga, ¿vale? Para ser más específicos, son receptores de adenosina, de tal manera que la adenosina, cuando la producimos de manera natural, que es un neurotransmisor que produce un efecto fatigante, pues ya no se puede unir a su receptor específico, ¿vale? Entonces, si yo me tomo la cafeína y me pongo en el tapiz rodante, como tú decías, a 14 kilómetros por hora, aquí básicamente lo que voy a hacer es que voy a estar produciendo adenosina, porque bueno, es un sistema de fatiga, es lo que me hace que yo pueda estar en el tapiz rodante a 12 kilómetros por hora, quizá 20 minutos y no pueda estar eternamente. Lo estoy limitando de una manera fisiológica. Pero cuando yo me tomo el café inicialmente, pues no voy a estar eternamente, pero a lo mejor en vez de estar 20 minutos a esa intensidad, puedo estar 25, 26, ¿vale? Ese sería un mecanismo. Pero si decido ir a 4 o 5 kilómetros por hora, la producción de adenosina que voy a tener es muy baja. De hecho, a 4 kilómetros por hora, uno en el tapiz rodante podría estar, pues no sé, 3, 4, 5 horas, y si va comiendo poco a poco, pues podría estar 3 o 4 días, ¿vale? Aquí el sistema es diferente. Pero la cafeína tiene la capacidad también de producir efectos en diferentes tejidos de manera local. Aquí todavía no tenemos del todo claro el mecanismo. Se sabe que la cafeína en una intensidad baja produce un efecto lipolítico que incrementa la concentración de ácidos grasos libres, o sea que de repente yo me tomo el café para ir despacio y en mi sangre va a haber más grasa que viene de mi tejido adiposo para poder oxidarla, pero todavía no sabemos el mecanismo que hace que el músculo decida coger esa grasa de la sangre, meterla dentro de la mitocondria y oxidarla. No sabemos cuál es el mecanismo, pero ahora sí que sabemos que lo está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, primero es encontrar qué hace, en qué magnitud lo hace y luego cómo lo hace. Entonces esto es una ventaja de esta sustancia, porque normalmente cuando estamos tomando otro tipo de fármacos, los fármacos sí que tienen un objetivo específico y valen para algo, tienen una funcionalidad. Pero el curioso efecto que te decía de la cafeína, que tiene la capacidad de afectar a diferentes tejidos, pues hace que me valga para diferentes situaciones. Claro, sí, sobre todo es porque las investigaciones de alguna manera han querido medir el efecto ergogénico y el efecto metabólico a la vez. Y no funciona, así no es imposible verlo, porque ya te digo, cuando está la parte ergogénica, el metabolismo normalmente deriva de los carbohidratos, entonces por eso la cafeína no tiene ningún tipo de efectividad. Y hay que separarlo, ¿vale? Entonces esto también es muy importante a la hora de la aplicación, porque si alguien realmente toma la cafeína para oxidar o tiene el objetivo de oxidar más grasas, está haciendo un ejercicio HIIT, ¿vale? Está haciendo un ejercicio de alta intensidad, pues a día de hoy no sabemos realmente el efecto que tiene. Ya te digo que es uno de los planteamientos que tenemos para investigar el futuro, pero a lo mejor no tiene ningún efecto, básicamente porque lo que va a hacer es que uno haga ejercicios de una mayor intensidad, pero no va a tener nada que ver con la grasa, porque el mecanismo es diferente. O sea, aquí la idea es intentar ver qué efecto tiene la cafeína cuando uno decide hacer un ejercicio de intensidad moderada. Y siempre me gusta poner el contrapunto, y es que no todo es oro lo que reluce. De hecho, fíjate que yo he trabajado en la parte para intentar prohibir la cafeína,
y yo no tengo ningún interés comercial en este sentido. O sea, a mí lo que me mueve es la parte científica. Y en este sentido también es importante decir que en casi todas las investigaciones que hemos hecho nos hemos encontrado que la cafeína tiene un efecto en el reposo, no durante el ejercicio, pero sí cuando uno la toma. Nosotros normalmente aplicamos la cafeína, durante una hora se espera para que la cafeína se absorba en su totalidad. Después medimos tensión arterial. Sí que hemos encontrado que en la mayor parte de los casos la cafeína produce un incremento en la tensión arterial, en la presión arterial sistólica, diastólica y por tanto en la presión arterial media. Claro, entonces, ¿qué deportistas o qué personas normalmente hacen ejercicio de intensidad moderada con el objetivo de oxidar grasas? Normalmente es gente que quizá tenga algún problema médico, condición médica vinculada con la obesidad, que también cursa con hipertensión. Entonces aquí habría que tener cuidado porque si en el futuro se decide utilizar la cafeína para incrementar la oxidación de grasas en poblaciones que tienen obesidad, habría que tener muy en cuenta el efecto secundario, ¿vale? Bueno, pues también es importante poner este contrapunto ahí para saber que cuando uno está tomando una sustancia, un estimulante, pues bueno, se va a encontrar efectos positivos, pero probablemente también va a tener efectos negativos con los que va a tener que lidiar. Pues Juan, creo que con esto tengo suficiente, pero no sé si tú quieras agregar algo más. Te iba a decir, mira, no tengo nada más, pero sí, te voy a agregar una cosa que recuerdo que cuando yo estoy dando una charla que tiene que ver con el apartado, independientemente de si es nutrición o entrenamiento, porque yo me muevo a veces entre estos dos campos, siempre indico que en el caso de que una persona quiera iniciar un tratamiento con suplementación, y yo entiendo que la cafeína es suplementación, incluso aunque una persona la tome en forma de café, de alguna manera ese café no lo está tomando por el objetivo social o por el sabor, sino que a lo mejor lo está tomando con el objetivo de estimularse, o incluso en el futuro puede ser que sea para oxidar grasas. Siempre me gusta decir que esto uno lo tiene que plantear una vez que ya realmente haya adaptado bien o esté haciendo un buen entrenamiento y una buena dieta. ¿Por qué es esto importante? Porque tampoco podemos dar el mensaje a la sociedad y decir, bueno, pues come lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Eso sí, cuando ahora vayas a hacer un ratito de deporte, tómate 3 cafés porque lo dice la investigación. Pues tampoco no tiene sentido. O sea, aquí habría que empezar la casa por el tejado, y la casa por el tejado sería una dieta correcta, controlada en términos de macros y micronutrientes, asegurando aparte de macros y micronutrientes otros factores importantes que tengan que ver con la dieta, un entrenamiento que esté programado con el objetivo que genere adherencia para que uno haga deporte a largo plazo, que además cumpla con el principio de la progresión, que esté adaptado a las condiciones del individuo, y cuando ya lleve trabajando esto bien durante varios meses, entonces ya es cuando me planteo empezar a tomar cosas, pero no al revés, que es como muchas veces la gente lo entiende. Y claro, cuando alguien hace o directamente nos enfocamos en una entrevista que tiene que ver con la cafeína, pues se nos olvida dar el otro mensaje que es importante. Entonces, ya que me das pie, siempre me gusta recalcarlo porque no podemos empezar la casa por el tejado y al final pensar que los deportistas o las personas que hacen ejercicio con objetivo de la salud obligatoriamente tienen que utilizar suplementación. La suplementación es la parte final, y de hecho quizás sea la parte menos importante, pero bueno, al menos es la parte que investigo yo, y la investigación da algunos matices que pueden ser de interés, pero desde luego es mucho más importante porque, fíjate, en el sentido, te voy a poner unos datos concretos. Nosotros, cuando estamos viendo el efecto que tiene la cafeína en la oxidación de grasas, más o menos estamos viendo que incrementa un 10-12%, ¿vale? ¿Esto qué indica? Indica que durante la hora una persona a lo mejor oxida 30 gramos con el placebo y oxida 33 gramos cuando lleva la cafeína. Dices, oye, 3 gramos, muchos días del año, eso puede contribuir. Pero fíjate que sin tomar cafeína podríamos hacer que una persona, en vez de hacer 1 hora caminando, hiciera 1 hora y 13 minutos. Probablemente en esos 13 minutos más ya estaría eliminando el efecto de la cafeína, y entonces podría ser otra manera de conseguirlo, ¿vale? Entonces, ni siquiera
el que algunas investigaciones nos hablen de algún efecto positivo de algunas sustancias significa que obligatoriamente las tengamos que tomar. Siempre puedo encontrar una vía alternativa para poder conseguirlo. Pero claro, a un deportista de alto rendimiento, ¿qué le diría? Le diría las dos cosas. En vez de hacer una hora, hace 1 hora y 13 minutos y además toma cafeína para que conjuguen los dos factores. Ya, muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan. Me dejas muy buena información. Yo espero que bueno, pues que los nutriólogos que nos ven la sepan aprovechar, que la tengan presente y pues en algún momento, si quisieran contactar contigo, ¿qué les podemos ofrecer? Eh, la verdad es que me manejo poco por redes sociales, tengo cuenta de Twitter, pero menos un tiempo que estuve publicando los laboratorios que hacía en clase, últimamente no estoy escribiendo. Quizá la mejor manera sería contactar conmigo a través de correo electrónico, que te lo digo aquí por si alguien quiere contactar, es juan.delcoso, mi nombre y primer apellido separado un punto, y luego habría que utilizar @urjc.es. Serían las siglas de la Universidad Rey Juan Carlos. La verdad que me satisface cuando alumnos de máster o de algunas conferencias que he impartido, sobre todo cuando alguien te pregunta varios meses después, incluso varios años, te hace alguna consulta, pues dice, oye, mira, pues parece ser que lo que contamos aquel día tuvo repercusión. Entonces, si alguien me escribe al correo electrónico con alguna duda, pues yo encantado de intentar resolverla, porque a lo mejor no puedo resolverla, eso también hay que contarlo. Entonces, cualquier persona me puede contactar a través del correo electrónico. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, espero les haya gustado y que haya resultado de su interés. Hay muchas investigaciones, mucho trabajo que él ha realizado y bueno, pues ya nos proporcionó su correo para poder contactarlo y que nos dé más información. Y como estamos en el momento en que todo se está haciendo en línea a través de la internet, pues bueno, podemos tener un contacto directo con él y tal vez podamos volver a comunicarnos para que nos siga platicando sobre su trabajo, sobre lo que está realizando en el ámbito de nutrición deportiva. Bueno, pues es todo por esta vez. Nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.